Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado al economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, también preside la Bolsa de Valores de Guayaquil, y hablaremos con él sobre su visión de lo que pasa especialmente en la economía y sector financiero del país y de la región. Fausto, empezaba por primero, gracias por venir y dándote un cordial saludo, y quería comenzar por una noticia esta semana con respecto a nuevamente cierta reorganización de ministerios para ir fusionando ministerios y cargándole más pesos a menos ministerios. Y veía un comentario de un colega tuyo ayer diciendo que eso realmente en el fondo, ahí no está pues la calentura del problema, y que realmente y lo que se ha hecho en el pasado no ha contribuido tanto a la reducción del gasto público. ¿Esto en qué medida realmente ayuda? Gracias, Iván, y gracias por la entrevista. Saludos cordiales a la gente que escucha RTP. A ver, hay que hacerlo. Forma parte de la tarea que hay que cumplir. La expectativa de cuánto nos va a aportar aquello es mínima, pero toca hacerlo. Tener 20 ministerios en un país de este tamaño quizás no ameritaba. Tener 14, que era el número que estaba antes, se redujo y quizás ni nos dimos cuenta cuáles ministros pues, dejaron de ser ministros en ese primer grupo. Ahora pasar de 14 a 10 ya es una reducción un poco más fuerte, y aquí sí da espacio para hacer algunos análisis, digamos, ¿no? Algunas cosas que se pueden entender y analizar mejor. A ver, hay cosas los ajustes pasados. Tú decías, oiga, ¿cómo es posible que juntes energía y ambiente? Y tan mala fue la junta de esos dos que no se manejó bien el tema energía, por el caso Progen, no se manejó bien el tema de la producción petrolera, Que ha bajado. y que ha bajado. El tema de ambiente supongo que camina bien. Entonces hay cosas que difícilmente pueden manejarse igual si no estás montado encima con un experto. Y no se puede ser experto en todo. Y mira ahora el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, que se junta con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio de Producción. Yo siempre decía, es mucho más fácil manejar el Ministerio de Finanzas que el Ministerio de Agricultura. Porque el Ministerio de Finanzas es un solo tema: conseguir plata, pagar plata y ver un poco el resto de áreas para ver cómo se Pero puede agricultura es incidir. enorme. Agricultura es enorme, entonces la amplia variedad de problemas, que si los permisos para importar el maíz, que si el permiso para los cerdos, que si el de los pollos, que si el cacao, que si el banano. Que el Entonces, precio del banano, que toda una serie de cosas políticamente a veces complicadas, claro, ¿no? entonces hay temas demasiado amplios, y ahora esos temas amplios que quizás tienen impacto pequeño en el sector público, porque no es que el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene un presupuesto enorme. O sea, el presupuesto seguramente es pequeñito, pero el impacto que ese ministerio debería tener en la economía es mucho más grande, ¿no? Normalmente los ministerios que más presupuesto consumen son, me imagino, que salud y educación y seguridad. Sí, sí, salud y educación son los más grandes. Uno en la nómina se puede dar cuenta: salud, educación, seguridad, esos son los más grandes, ¿no? Por decir algo, el Ministerio de Finanzas en mi época tenía 500 empleados, quizás hoy día estarán bordeando los 450 empleados. Pero los profesores, claramente a nivel nacional, son mucho más, los doctores son mucho más, los militares son mucho más. Hablando de flujo de caja que tú mencionas como ex ministro de Finanzas, este país es un país complicado en el sentido de que nunca hemos estado en bonanza como para decir me sobra la plata. Más bien siempre hay que estar escarbando el bolsillo para ver dónde uno encuentra el último centavo. Y en esa línea de pensamiento, entiendo que las cosas siguen complicadas, entiendo que el Ecuador sigue pujando por conseguir financiamiento, pero la pregunta es si es posible y bajo qué premisas volver algún día a tener un sistema fiscal autobalanceado o que no esté en rojo. O sea, vivimos de rojo en rojo y vivimos creciendo en el tema de la deuda. ¿Podemos algún día tener una visión de más responsabilidad fiscal, dada la pobreza en que vivimos, hasta que podamos vivir con lo que tenemos? Sí, es complicado porque yo estoy escribiendo, bueno, ya escribí, lo envié en la mañana, el artículo que va a salir el domingo en El Expreso, y hacía la referencia del endeudamiento público. Y las cifras que miraba históricamente era del año 90 al año 2026, digamos, ese periodo de 36 años. Y entonces, que está relacionado con tu pregunta, en esa época, el endeudamiento público representaba el 86% del Producto Interno Bruto. 86%. Hoy día estamos en el 70%. Es decir, hoy día hay menos endeudamiento público que en el pasado. En la deuda externa
en esa época, 92 por ahí, era 10 veces la deuda interna. Hoy día es la deuda externa 1.4 veces. Es decir, ya casi que están parejas la deuda interna con la externa. En la época... Pero eso porque ha crecido la interna. porque porque ha crecido la interna, porque ya estar dolarizado, entonces ya casi que externa e interna, ¿qué te diferencia? Ambas son en dólares. En el pasado, una era en dólares, otra era en sucres. Y cuando entraron los procesos evaluatorios era un problema, porque si tú tenías deuda externa, el dólar venía y se te complicaba todo el presupuesto del Estado, pues se te crecía enormemente el tamaño de la deuda expresada en sucres, se te crecía enormemente el valor a pagar de los intereses. Y entonces la deuda ocurre porque has acumulado déficits fiscales, ¿no? Entonces, cuando uno mira el programa con el Fondo Monetario Internacional, ese programa dice que espera que al año 2030 ya el déficit fiscal casi que desaparezca en lo que se llama el sector público no financiero, es decir, cuando metes a todo el aparato estatal. Como meta, tú dices. Como meta, sí. Pero cuando chequeas, el año pasado ya no se pudo cumplir el proceso de reducción del déficit fiscal. Para este año se supone que también están esperando que se ajuste, pero no tengo mucha expectativa de que el déficit fiscal, al menos en el presupuesto general del Estado, que arrancó presupuestado en 5.000 millones de déficit, pueda reducirse drásticamente. El otro elemento es que 5.000 millones suena enorme, pero cuando lo comparas contra un Producto Interno Bruto de 135.000 millones, entonces tú dices, bueno, sí es enorme 5.000 millones, pero ya no es el 4% de déficit fiscal que teníamos hace 7 años o el 6% que teníamos hace 10 años. Entonces es un déficit fiscal alto, pero que cede un poco por dos cosas. Uno, porque la economía crece, y otro, porque desatiende ciertos gastos. Correcto. Desatiendes la obra pública, desatiendes el sector salud y educación, lo cual en el caso expresado, en los 3 casos, no es positivo. Ya, pero hablando del déficit fiscal que lo has mencionado, ¿cuáles son los principales causantes, los elefantes más grandes, digamos, en la habitación? Uno de ellos era el tema de los subsidios a los combustibles, que se ha reducido significativamente con la medida de reducir lo del diésel. Sigue lo del gas, se eliminaron las gasolinas, pero en algo pequeño sigue, pero el grueso fue eliminado. ¿Qué otras cosas quedan en esa habitación, digamos, que son lo que más te está haciendo, lo que más penetra el déficit? Sí, el tema de los combustibles hay que tratar de verlo en el largo plazo, no en la coyuntura. Okay. Porque en la coyuntura estamos bastante mal por el tema del precio de petróleo alto, actual, que está en $100 para exportar, y para importar se importará a 190. Y hace 15 años importábamos la mitad de lo que consumíamos en diésel. Hoy día importamos el 85%, por lo tanto la relación es negativa. Pero sacado este tiempo, que ojalá no dure más de 6 meses, de la guerra de Irán-Estados Unidos, entonces ya el tema de los combustibles está bastante superado. Por lo tanto, te queda ir a buscar otro problema para corregir. Y el problema que también teníamos siempre era el gasto en nómina. El gasto de nómina era creciente. De repente hace 15 años la nómina era 3.500 millones de dólares. Hoy día es 10.000 millones. Pero desde hace unos 5 o 6 años la nómina se ha quedado como estática. Pero estaba alta, pero ya estaba súper alta. Sí, pero venía siempre creciendo de 3.000 a 4.000, a 5.000, a 7.000, a 8.000, a 9.000, y ahí se queda paralizada. En la época de Moreno se quedó paralizada la nómina. Entonces la nómina se quedó como de alguna forma redondeada, estancada en 10.000 millones. Y cuando la comparas contra los 135.000 millones de déficit fiscal, la nómina hoy día debe estar bordeando el 7%, 7,5%, cuando en el pasado quizás era 8,5%, 9%. Es decir, ya la nómina dejó de tener el veneno que tenía hace una década. Pero ¿dónde entonces está el problema actual en la parte fiscal? Se llama el 40% a las pensiones del Seguro Social. Ese es un problema. Uno, porque el Estado no le da todo el seguro social, primera cosa. Y dos, porque eso es siempre creciente. No hay techo. No hay techo. ¿Ya? Entonces, Pero ese elemento, ese elefante, digamos, como yo decía en la habitación, puede destruirte todo, porque llega un momento que ya se acerca a ser insostenible. Claro, hoy día representa el 3% del Producto Interno Bruto. Hoy día está un poco menos que la mitad de la nómina.
que es el gasto corriente más importante. A la vuelta de 7 años Va a estar igual. van a estar iguales. ¿Ya? Y eso es insostenible, o sea, Claro, eso es no inmanejable. tiene sentido que tú tengas que gastar como Estado, como país, lo mismo en todo el salario, en toda la nómina pública que lo que tienes que contribuir de bolsillo tuyo a las pensiones. Sí, entonces eso es insostenible y ese es el mayor problema. Claro, tú dices también, oye, pero los intereses de deuda antes eran Ese también es otro. 1% del PIB, hoy día es 3,5%. Eso es cierto, pero eso es consecuencia de los déficits. O sea, no puedo decir, No es el origen del problema, es una claro, consecuencia es del una problema. consecuencia. Ya, entonces, y en esa parte, el costo financiero de nuestra deuda, el costo promedio de nuestra deuda, hoy día está menor al 5% de interés, que es una cifra hasta medio manejable. Ya cuando tú consideras que las tasas de interés americanas están en el 4%, es decir, que nuestra deuda nos cuesta 5%, es hasta manejable. ¿Por qué? Y como uno dice, ¿por qué 5%? Porque tú pagas intereses de deuda 4.500 millones de dólares y tienes 90.000 millones de tamaño de deuda. Por lo tanto, la relación entre los dos es 5%. El problema está en que en el caso de deuda, hemos tomado deuda de muy corto plazo a tasas relativamente Altas. altas. Pero el problema más que la tasa es el plazo. Porque si yo tengo que tomar para este año 5.000 millones de dólares, no es lo mismo decir voy a tomar la plata a 4 años Que a 30 que años. a 30 años. ¿Eh? Porque a 4 años me toca pagar cada año 1.250 millones de capital, pero si fuera a 40 años, entonces tendría que pagar solamente quizás 125. Pero esta ecuación que se ve complicada y con la cual hemos vivido gran parte de nuestra historia republicana, en la historia de la humanidad hay países que han salido de este laberinto y que hoy en día más bien tienen superávit. La pregunta es me imagino que para hacer eso requieres ajustes drásticos que normalmente la parte social y política no la aguantan. Claro, mira, hoy día el gasto de capital, la obra pública, el plan anual de inversiones, eso representa el 4% del Producto Interno Bruto, el mismo nivel que teníamos en el año 2006 o 2007. ¿Ya? Es decir, no lograste, a lo que has hecho es sostener el mismo nivel. Nunca pudiste igualar el nivel de 8, 10, 11% que se tuvo en el año 2012-2014, que empezó a declinar. Ese nivel es muy poquito para que el Estado pueda decir, tengo las carreteras al día, tengo las infraestructuras del colegio al día, los hospitales al día, las hidroeléctricas al día. Eso no te alcanza. Pero eso lo puedes de alguna forma pasar al sector privado esa tarea. Pero en el año 2008, la lógica que existía en aquel momento, y se la puso en la Constitución, era como el Estado tiene plata, entonces el Estado va a ser el que lo haga todo y cerraste las puertas al sector privado. Entonces, esa realidad que quizás fue buena realidad, sustentable en un par de meses del 2008, no se pudo sostener para siempre. Entonces, hoy día sí hay que repensar en cambiar esa situación ajustada a una realidad más de largo plazo. Fausto, tú dijiste una palabra clave cuál es el crecimiento. Y dentro de este contexto complicado, una forma de salir del hueco es crecer. Y con el crecimiento vas solucionando y diluyendo gran parte de los problemas porque se vuelven porcentualmente menos importantes. La pregunta es, ¿cómo salir porque venimos arrastrando muchos años de crecimiento nulo o pequeño? Ojalá pudiéramos crecer a tasas del 7%, 8%, 9%, pero no las vemos hace mucho tiempo. ¿Qué nos ha faltado y qué nos falta para llegar a eso? Mira, en la última década, la economía no petrolera ni minera, es decir, solamente la economía, digamos, el sector privado puro, sin petróleo ni minería, la última década ha crecido 1,8%. La economía como un todo creció 1,5%. Y el sector petrolero, básicamente, Se ha caído. ese se ha caído. ¿Ya? Entonces, ese no dejó que la economía se quede en el 1,8 o no dejó que la economía vaya más arriba en la década. Entonces, como país estamos creciendo al 1,5%, que coincidentemente es el crecimiento vegetativo de la población, es cuando que crece la población. Entonces, si creces como país al mismo ritmo que crece la población, quiere decir que hoy día tenemos el mismo nivel de riqueza que hace una década. Y este número sirve también para decir los últimos 20 años, es decir, estamos bastante estancados.
el 2.5 que está esperado para este año 2026 es consecuencia de una economía que todavía viene en desaceleración de lo que fue el año pasado. Pero ojalá uno dijera 2.5 este año y que el siguiente año fuera 3 y 3,5. Pero lo que hemos observado es que después de la recesión del año 2024 viene el rebote y vienen 2 o 3 años de caída. Entonces, ojalá logre el gobierno darle vuelta a la caída y decir 2.5 que es el nivel más bajo y volvamos a crecer desde ahí. Pero es complicado si el año pasado, por ejemplo, el sector público, el consumo del gobierno ha crecido 0%. Es decir, el gobierno no tiene capacidad para decir yo soy actor relevante en esta economía. ¿Tiene o no tiene? No tiene. No tiene. Y debería darse cuenta fácilmente y entonces decir, oiga, es el sector privado el que tiene que ser aquella luz al final del túnel. Ya, pero el sector privado, hay algunos segmentos del sector privado, como el camarón, como el banano, algunos más que han sacado la cabeza, pero sí nos falta diversificar aún más. Y en general, yo veía el otro día un artículo de una persona que habla también de un tema mental de pesimismo versus optimismo, y no siento que todavía vivimos una época de gran optimismo como para que la gente arriesgue más, se suelte más. También hay un tema allí, yo creo que no salimos de una visión burocrática estatal que a veces es demasiado compleja con respecto a procedimientos, aprobaciones, permisos y demás. Y esa visión que sí la he visto cambiando en países como Paraguay, por ejemplo, que está siendo un gran receptor de inversión. Uruguay ya tiene una larga trayectoria, digamos, de ser un polo de inversión financiera. El Ecuador no lo veo en esa línea. Sí, un dato también que debe ubicarnos en el contexto. La mitad de la población económicamente activa, digamos, ¿no? La mitad de la población gana apenas un poquito más que el salario básico. O sea, sobrevive. Con las completas. O sea, el salario básico, qué bueno que la gente tenga el salario básico. Y menos del 40% tiene empleo formal. Y el 32% tiene empleo formal. Que es una cifra ridícula. Es una mala cifra. Una mala cifra. Entonces, es difícil decirle, vamos a ser optimistas cuando tú tienes la mitad de la población en modo supervivencia. En modo supervivencia. Entonces, claro, ahí hace falta el modelo paraguayo, el modelo uruguayo, en donde han atraído inversión. Y acá lo que has hecho es cerrarte esas oportunidades de inversión. Entonces, eso es lo que hay que tratar de aperturar. Hay que tratar de decir, no funcionó el modelo 2008, no hagamos un movimiento brusco hacia el otro extremo del péndulo, porque lo más probable es que después de un tiempo se regrese. Entonces tratar de irlo moviendo hacia otro lado, pero no en estos niveles bruscos. Lo que nos ha hecho mucho daño son estos movimientos bruscos de un lado al otro, ¿no? Hoy día, para ejemplo, antes eran 10 ministerios, fueron a 20. Hoy día regresamos a 10, regresaremos a 20. Entonces, este tema pendular creo que hay que tratar de dosificarlo. Hay algo que no me cuadra en lo que tú me dices, tal vez me confundo yo y no quiero meterme en un terreno escabroso, pero si la mitad de la población o un poco más está en este modo de supervivencia, ¿de dónde se justifica lo que uno ve en algunos sectores del país? No todos, zonas como San Brondón, Daule, Cumbayá, etcétera, donde hay gran inversión, por ejemplo, de centros comerciales nuevos, de edificios nuevos, de oficinas nuevas, de locales comerciales nuevos. ¿De dónde sale esa plata? Sí, aquí cuando uno estudiaba en la universidad, te daban 3 indicadores de tendencia central, ¿no? La media, la mediana y la moda, digamos. Entonces decías, ¿cuándo esa vaina me va a servir en la vida? Digamos, ¿no? Y entonces la media es el promedio. Tomas tú todos los ingresos de la gente y los divides para la gente y te sale el promedio. Entonces, el promedio nuestro es más alto que $500. Entonces, quiere decir que hay un grupo de gente que gana mucho más que $500. Correcto. La mediana es cuando paras a toda la población ordenada, de menos ingresos a más ingresos, y dices tú, somos 16 millones de personas, pongamos la línea en los 8 millones, y de ahí, ¿cuánto es tu sueldo? Es menos de $500. Desde la mitad de la población, la mediana, la mitad de la población gana menos de $500. Entonces, la pregunta tuya es, ¿por qué el centro comercial se ve lleno? ¿Por qué se ven construcciones? Porque están pensadas para ese segmento poblacional que sí para el resto. que sí tiene ingresos, que sí tiene forma
de afrontarlo localmente. Pero hay y también para el aspiracional también, ¿verdad? Para aquel que sí tiene su sueldito y que puede tomar deuda y hacer una compra. El aspiracional que también es importante. Pero no hay que descontar esta realidad, ¿no? Solo y este número es un número que se repite, que quizás ya mucha gente me lo ha escuchado. El diciembre del 2025 terminamos con 3.180.000 personas empleadas. Superamos el nivel de diciembre del 2019, prepandemia, pero estamos en el mismo nivel de diciembre de 2013. O sea, han pasado 13 años y estamos en el mismo número de personas empleadas en el país, 3.200.000 personas. Pero en el año 2013 solamente habían 6,5 millones de personas en edad de trabajar, lo que se llama la población económicamente activa. Hoy día hay 8,5 millones. Entonces quiere decir y por eso es que en el 2013 la relación de empleo pleno a la población económicamente activa era 47% y hoy día estás en el 37%. Es decir, hemos perdido 10 puntos de población económicamente activa. Es decir, para igualarnos a lo que teníamos en el año 2013, necesitamos que crezca el empleo por lo menos 1 millón de personas. Y no está pasando. Y esto está pasando. Entonces, a veces uno dice, pero si el gobierno dice que ha aumentado 50,000 personas, sí, digamos que es cierta la cifra. Entonces, quiere decir que quizás otros 50,000 los perdieron empleo. Entonces, en el promedio, otra vez, estamos en el mismo número. Algún grupo logró empleo, otro grupo o se jubiló o perdió empleo. El gobierno ha dicho que este año es el año de la construcción y entiendo que ha sacado líneas de crédito importantes a plazos adecuados, a tasas bajas, para diferentes segmentos de la construcción. Y entiendo que en ciertos segmentos se está dinamizando la construcción. La pregunta es cuánto está aportando eso, qué tan sostenible en el tiempo es mantener esas líneas de crédito. A ver, yo creo que es la dirección correcta, digamos, ¿no? La construcción es la dirección correcta. ¿Cuánto pesa la construcción en la economía? Pesa menos del 3%. ¿Cuánto pesa el comercio en la economía? Pesa el 15%. Entonces, el comercio es mucho más importante que la construcción. ¿Cuánto creció la construcción el año anterior, en el primer trimestre del año? Creció 2.4%. Este año la construcción va creciendo 2.9%. Entonces, ¿cuánto es lo que... La proyección es que a fin de año sí va a ser más importante que el año pasado, el crecimiento de la construcción. Hay que chequear cómo termina este año, porque hay que ver si que ojalá el año no nos aparezca en la mitad algún escenario ahí medio complicado, o del niño, o de apagones. Que se frene. Puede frenar. Pero en todo caso, hoy día, en el primer trimestre del año, la construcción va un poquito mejor que el año anterior. Pero cuando tú dices, ¿y cuánto aporta la construcción el segmento de la construcción al 2.5% que es el crecimiento de la economía esperado en este año? La respuesta se obtiene multiplicando el peso de la construcción, que es menos el 3%, con ese 3% de crecimiento del sector de construcción. Entonces, no es muy pequeñito, o sea, la contribución es pequeña, o sea, no es cuando uno multiplica el 3% de 3, entonces es el 0.9, digamos, ¿no? O sea, es una situación relativamente pequeña lo que empuja. Pero está bien, ahí hay que darle porque el sector de construcción es el que genera usualmente contratación de mano de obra. Y antes de irnos al corte, y la parte de la obra pública, entiendo por otras conversaciones contigo, es que eso no se ha movido mucho porque no hay recursos. Los números se ven bien cuando uno analiza cuánto va el plan anual de inversión este año con relación al año pasado. Pero se ve bien porque ahí... Este año está mejor. Está mejor, pero porque están registrando a nivel de presupuesto del Estado una cuenta de financiamiento. Recibieron $500 millones de un préstamo del BID y han pasado esa plata de $500 millones a un fideicomiso para que apoye proyectos de construcción. Entonces, en el registro del presupuesto del Estado se ven como que hay 500 millones más de gasto en plan de inversiones que el año anterior. Pero ahí hay dos cosas. Uno, no es gasto todavía porque es un financiamiento. O sea, está la plata para poder dar financiamiento a que el sector privado vaya y genere esa construcción. Y lo segundo, al ser financiamiento, es bajo la línea, que no es un tema del gasto
público, es un tema de endeudamiento. Pero está bien, qué bueno que haya esos 500 millones en financiamiento para que la gente diga, sí creo que el gobierno me va a dar ese beneficio que me está indicando de tasa de interés más baja, o que me va a devolver el IVA, o que me va a apoyar de alguna manera. Vamos a un corte breve y regresamos enseguida para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. En acción. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, sobre su visión de lo que sucede en la economía del país. Fausto, yo te comentaba durante el corte que tú nos has pintado un panorama con, ciertas dificultades, nada que no se pueda solucionar, pero también hay algunas amenazas en el camino. Una de esas que conversábamos en el corte es lo del famoso niño. Hoy veía en el Universo una noticia que decía que inclusive ya un frente de un niño costero podría llegar tan pronto como en 2 semanas. La pregunta es si el Ecuador está listo para afrontar esa coyuntura, ese acto, que espero que no sea tan fuerte como lo predicen. Mira, yo no creo que estemos listos, pero vamos a estar mejor que los eventos anteriores. O sea, ya a punta de golpes, cada evento anterior fue obligándote a hacer ciertos correctivos, ¿no? El 82-83 se fueron todos los puentes de la vía de la costa. Entonces, ¿sabes qué? Corrige, hazlos de una manera diferente, construye distintos. Luego, en el Bulubulu, hazle también otras arreglos. Y ahora seguramente saldrán algunas otras cuestiones que tocará corregir. Ojalá los planes que estén haciendo los municipios, prefecturas, puedan ayudar a que no haya desgracias humanas, porque al final del día lo otro es un puente que se lo construirá. Pero el tema de las construcciones están en los cauces de los ríos secos. Entonces aquí ha estado seco 10 años, he construido mi casa y construyó todo el barrio. Entonces esa gente hay que moverla y si viene niño fuerte se va a llevar todo. Y lo mismo en las laderas. Entonces la deforestación pegará duro porque no habrá que contenga la lluvia. Entonces ese tipo de cosas van a ser de una magnitud intensa o mediana al tema del niño. Pero el gobierno para eso dispone de recursos, tiene acceso a financiamiento para esas. Pero hay financiamientos especiales para esas emergencias. Para esas emergencias sí hay, o sea, para eso sí puede llegar plata y se puede actuar más rápidamente. El gobierno hoy día en la cuenta corriente única tiene algo así como unos $2.000 millones de liquidez. No sé si es para mantener un poco alta la reserva internacional, no sé si es para aguantar el tema de lo que venga futuramente por el tema del niño, pero en todo caso cuentas con un colchón interesante para estos siguientes 3 o 6 meses. Hablando nuevamente del tema de financiamiento, y ahora que tú hablas de la reserva internacional, entiendo que una de las cosas que ha hecho bien el gobierno es que poco a poco ha ido bajando el famoso riesgo país. Obviamente, a veces la gente no entiende qué exactamente significa el riesgo país, pero lo que yo entiendo, no soy experto como tú, básicamente es un indicador de qué tanto el mercado interpreta que tú vas a poder pagar tu deuda, más allá de que esté todo bien en la economía. Entonces, pero con ese indicador, el Ecuador se acerca más a poder conseguir financiamiento vía bonos otra vez, o como tú decías, de todos modos estamos todavía muy caros y muy complicados, de conseguir buenos plazos para emitir nuevamente deuda. Sí, el riesgo país lo que te dice es, ¿cuál es el rendimiento, para hablarlo en fácil, cuál es la tasa de interés a la que se negocian nuestros bonos? ¿Cuál es el rendimiento a lo que se negocian nuestros bonos en el mercado internacional? Los bonos de deuda externa. Hoy ya tenemos como unos 5 o 6 bonos de deuda externa. Y hoy día esos bonos se están negociando en promedio al 8,5%. Y el riesgo país lo que te dice es, para que pueda ser comparable con cualquier país del mundo, tu promedio de rendimiento de tus bonos, quítale el promedio de rendimiento de los bonos del Tesoro americano, que eso te vuelve, se lo llama o se lo conoce ese bono como el bono de riesgo cero, la tasa libre de riesgo. Entonces, como en Estados Unidos está a
4,5% ese tesoro americano se negocia a 20, 30 años. Entonces nuestro 8,5 le quitas el 4,5 y quedamos en 4%. Y ese 4% se multiplica por 100 y eso es 400 puntos de riesgo país, que es el nivel actual. Para nosotros, y dices tú, estamos bajos, porque un año atrás era 1.200, 2 años atrás era 1.900, cuando Ecuador no pagó la deuda en el 2008 fue 4.000, ¿ya? Entonces, pero hay que compararlo contra tus vecinos. Claro, Colombia y Perú tienen problemas políticos enormes, pero sin embargo tienen riesgo país mucho menor. Claro, Chile es un riesgo país arribita de 100, Perú 150, Colombia 280, el promedio de América Latina 270, o sea, todavía estamos con un nivel de riesgo país bajo frente a lo que nos éramos en el pasado, pero todavía bastante alejado de los niveles que uno debería estar. Y como referencia, estamos sí en mejor riesgo país en los últimos 15 años quizás. Pero en el 5 de septiembre del 2014, nuestro riesgo país estuvo en 280 puntos. O sea, todavía ese riesgo país de 400 puntos debería nosotros seguir bajando. Para que la gente que nos escucha entienda mejor, tú dices que si el Ecuador emite deuda, tendrá que pagar por encima del 8,5% para que se compren sus papeles. En cambio, el caso fue peruano, ¿cuánto paga? Pagaría 5%, 4,5%, sí, 5% más o menos. ¿Y Colombia? Por 7%, 7% más o menos. Ahora, y en lo que nos queda del año, Fausto, el Ecuador, ¿cuánto necesita recaudar para poder cerrar el periodo fiscal este año? Lo que necesita en financiamiento es algo así como unos 7.000 millones de dólares, a un ritmo de 1.000 millones por mes todavía. ¿Cuánto es lo que ha conseguido financiamiento hasta fines de mayo? Ha conseguido 10.000 millones de dólares. ¿Cuánto ha pagado de deuda? Ha pagado 8.000 millones de dólares. O sea que ha conseguido 10 y ha pagado 8. Sí, y digamos, y 2.000 están en la caja, en la cuenta corriente única, para ponerlo de esa manera. Y todavía te falta todo el déficit fiscal de este año, que va a ser como unos, según los números del Ministerio de Finanzas, 5.000 millones de dólares. ¿Y eso dónde crees que lo consigan? De los mismos sitios. Hasta ahora, en este año 2026, de los 10.000 millones conseguidos, 5.000 han venido de deuda externa, emisión de bonos, ahora ya a plazos un poco más largos y a tasas en promedio 8,5%. 3.700 millones de bonos de deuda interna, y seguramente es del Seguro Social, con lo cual eso le ha permitido al gobierno pagarle al Seguro Social como unos 2.700 millones seguramente también. O sea, le han prestado al seguro para pagarle el seguro. Y sí, tomas deuda para pagar deuda. Eso es un ejercicio normal cuando tienes déficit fiscal. Obviamente no puedes pagar deuda de otra manera porque tienes déficit. O sea, no te alcanzan tus ingresos ni para pagar tus gastos. Peor te va a alcanzar para pagar la deuda. Por lo tanto, te toca tomar deuda para pagar la deuda y tomar deuda para tu déficit. La deuda para pagar deuda no incrementa el endeudamiento. Deuda para pagar déficit, es así, incrementa el endeudamiento. Y entonces, esas son las dos principales fuentes de financiamiento, la emisión de bonos de deuda externa, la colocación de bonos de deuda interna. En esos dos solamente hay casi 9.000 millones de dólares. Súmele 500 millones de dólares de ese financiamiento que decía que va para vivienda y otros 500 millones de dólares seguramente de gobiernos, que también sirve para pagar los vencimientos de gobiernos. China, por ejemplo, ¿no? A China, que en el nivel más alto que le debíamos a China era 2016, le debíamos 10.000 millones de dólares. Hoy día le estamos debiendo a China algo así como unos 1.700 millones de dólares. Y esos 1.700 millones de dólares los vamos a pagar a China hasta el 2039. ¿Y China nos sigue exigiendo garantía de petróleo, no? No es que nos siga exigiendo, pues ya fue exigida antes y está vigente la garantía petrolera, yo calculo que unos 3-4 años más. ¿Y la tasa que nos da China es buena o no? Comparada con la tasa que nos tocaría conseguir hoy día, es una tasa, el promedio ponderado de la deuda china hoy día es 6%, 6.14. O sea, es mejor que los bonos ecuatorianos. Es mejor que los bonos de deuda externa. ¿Y qué tanto más se puede conseguir del Fondo Monetario? Hace 20 años la deuda con el Fondo Monetario fue 0. Yo me acuerdo, yo era ministro de Finanzas y el presidente Correa en su momento dijo, págale hasta el último centavo al Fondo Monetario.
cuando fuiste a ver las deudas eran $5 millones, entonces era facilito, coges un cheque y le pagaste $5 millones al Fondo Monetario Internacional allá por el 2008. O sea, casi no se le debía. No se le debía nada. Y hoy día al Fondo Monetario se le deben $10.000 millones. ¿Dónde viene el brinco fuerte con el Fondo Monetario Internacional en deuda? En la pandemia. En el año 2000, cuando todo el mundo nos exigía que le paguemos los valores de deuda, el Fondo Monetario dijo, yo te financio y te doy $6.000 millones. Y en el año 2020... Que fue importantísimo para la época, ¿no? Sí, porque sirvió para pagar deuda y sirvió también para, primero, ¿por qué pagar deuda? Porque necesitas tener al banquero dispuesto a prestarte más recursos. Sí, porque el discurso a veces populista, demagógico, de decir no pagues la deuda, suena muy bonito, pero si tú no pagas la deuda, nadie más te va a prestar. Y eso nos pasó como país en el 2008. No pagaste la deuda de los bonos de deuda externa que vencían de los que se llamaban 2030 y 2020. Se nos cerró el financiamiento y tuvimos que encontrar opciones en China, pero China te dijo, no te doy plata en crédito, te hago una preventa petrolera. Es decir, China dijo, yo cobro la exportación petrolera y te presto plata. Y después dijo, y te voy a prestar plata en crédito, pero hagamos un convenio para que yo te dé vendiendo el crudo. O sea, el discurso, como decía, demagógico del no pago solo serviría si tú tienes un plan bien estructurado para decir no pago, pero yo luego me sostengo solo. Y eso en la práctica no se puede. No hay forma, claro. Y de los $95.000 millones que es la deuda en la que cerraríamos al finalizar este año 2026, 15.000 millones es deuda con los bonos de deuda externa. Es decir, hoy día pesa menos el bono de deuda externa que lo que pesaba en el 2007. Porque si entiendo bien todo lo que hemos hablado, el camino a la solución va por varias fases, digamos, o por varios capítulos. Uno, evidentemente, ser más responsable a nivel fiscal, es decir, gastar menos lo que estás gastando o controlar mejor el gasto. Pero el otro también es el fenómeno que tú decías del crecimiento. O sea, tú tienes que trabajar en el lado de crecer, en el lado de... Sí, nuestra única solución es el crecimiento. Porque apalancarse en el ajuste del gasto es frenar el crecimiento. Es que crezcamos más en la economía de lo que crece el gasto. Eso es un poco... O sea, tú dirías lo que debe hacer es frenarse a raya el crecimiento del gasto, que en parte me dices que ya se ha hecho. O sea, ya no ha seguido creciendo más la locura de la nómina. Lo que sigue subiendo es el gasto corriente por el 40% de las pensiones. Eso pero el problema es que el gasto de las pensiones, ¿cómo lo frenas? Porque alguien tiene que pagar las pensiones. Sí, está bien. Por eso es que en la reactivación económica, en la generación de empleo, habría más aportantes. También habría más aportantes. Hoy día el problema que tenemos es que hay menos aportantes y hay más jubilados. Pero lo que pasa es que, Fausto, que volvemos a la conversación original, porque para tener crecimientos del ritmo que necesitamos, no podemos estar por un camino tibio. Tiene que haber algo, no sé cuál es la solución, pero algo distinto, revolucionario, que convierta al país en un foco de inversión que todavía no está en la pantalla. Y estando, como razón o sin razón, ponemos trabas, ¿no? La minería, por ejemplo. 2 proyectos mineros, es lo que están operando full. Hace 25 años, la minería exportaba $35 millones. Hoy día minería exportará más de $4.500 millones en el año 2026, con 2 proyectos. Hay que tratar de decir, vamos a poner ciertas condiciones para que vengan más recursos y vaya a una minería responsable. Sí, el otro día veía la lista de los que más facturan en el país y el puesto 2 y 3 son compañías mineras que antes no estaban en la lista. Es correcto. Hoy día la minería le aporta el presupuesto del Estado, o más bien el año pasado, 2025, le aportaron cerca de $350 millones. En impuestos. En impuestos, tarifas, regalías, lo que sea, como se llame, lo que minería le paga al presupuesto del Estado. Hay una serie de nombres que están ahí, tipo de impuestos. Pero, y el año pasado, petróleo quizás le habrá aportado 1.200 millones. Es decir, ya la relación entre minería y petróleo se empezaba a acercar, ¿ya? Lo cual hace 30 años o 25 años era inimaginable. Cómo la minería va a llegar a igualar lo que es el petróleo, que era nuestra principal fuente de ingresos
al presupuesto del Estado, uno importante. Hoy día la minería tiene ese potencial. Y luego lo otro, el mismo petróleo, no está bien que teniendo capacidad de producir muchos más barriles y exportar más, estemos cayendo. Y en momentos de precios altos. Y no aprovechemos el momento. Pero ahí volvemos a esta visión de país, porque tanto en petróleo como en electricidad, a pesar de que este gobierno ha hecho cambios legales positivos, parece que no es lo suficiente para poder reactivar estos dos sectores. Siguen siendo el mismo modelo centralista, estatista, no ha habido mayor apertura al sector privado en ese ámbito. Algo hay de participación, por ejemplo, en la parte eléctrica, pero todavía sigue viendo prima la misma visión. Sí, porque la visión de largo plazo está marcada en la Constitución. Entonces hay que tratar de chequear qué camino tenemos para ampliar un poco esa visión para que el sector privado pueda participar de mejor manera y que tenga la confianza de que participando el Estado le va a poder honrar. O sea, para mí, eso que tú mencionabas y está registrado en los datos, pues de que el sector, así como han crecido sectores privados de exportación y demás, es inaudito que el sector petrolero más bien haya ido de pique y no estemos aprovechando los momentos históricos de alto precio. Sí, y la coyuntura es cierto, hoy día el precio de importación del diésel es alto, pero hoy día buena parte de ese precio ya no es subsidio, o sea, ya el subsidio ha disminuido. Y ojalá que esta coyuntura no sea tan larga porque políticamente eso también molesta y va a molestar hacer algunos cambios, ¿no? Y eso unido también con la falla en el manejo de las refinerías que hoy en día no operan al 100%. Entiendo que ya la Esmeraldas ha ido subiendo, va por el 80 y pico, pero estuvo produciendo muy poco hasta hace pocos meses. El otro día un invitado decía, yo no sé, pues, no es un tema de tu especialidad, pero decía que para él mejor negocio era en un momento dado dar de baja, no seguir poniendo plata en esos fierros viejos y más bien hacer una especie de maquila con refinerías importantes que hay aquí en América, en el Caribe y demás, y que te devuelvan en los refinados. Eso es cierto a un determinado precio de combustible. Quizás a precio de petróleo de 60, eso es cierto. El precio de petróleo de 60 es casi que apagar la refinería y traer el importado. Pero en un pico como el que estamos viviendo hoy día, de precio de petróleo arriba de 100, el precio de derivados arriba de 200, entonces se te cae esa realidad. Porque cuando tienes a 200, tienes que poner el precio del diésel en la calle a $4.50 o a $5. Y ahí, en ese instante, se acabó el negocio de la importación privada y la comercialización privada, porque el Estado va a decir, qué pena, no te puedo asegurar al privado que vino a vender el diésel a precio de mercado, no te puedo asegurar que mi pueblo pueda pagarte $4.55, y entonces se le rompió el modelo de negocio. Finalmente, en la famosa inversión que se hizo, que fue grande en la preparación de suelos y demás, fueron creo que 1.000 y pico millones del Aromo. Ahí no quedó nada, ¿no? Finalmente el Estado ecuatoriano no ha hecho nada allí. Aparte de lo que gastaron, no ha habido nada productivo ahí. No, nada, no. Y ya la idea de una refinería, nadie la ha retomado. No porque los costos son elevadísimos, y el momento de transición de un petróleo que venía cayendo era el escenario normal. Estos picos son los que te dicen, oye, quizás debimos haber arreglar la refinería de Esmeraldas y no dejarla dañar. Tú mencionabas, ojalá que el tema de la guerra no dure. El problema es que sigue durando y está afectando no solo a Ecuador, sino que todo el tema logístico. Y mañana hablaba con alguien que trabaja en el mundo naviero, dice que están complicados los fletes, está complicado la disponibilidad de contenedores, todo se vuelve a complicar, parecido a lo que fue la pandemia. Sí, y te pega, digamos, ¿no? Claro. No lo sientes, porque somos un país pequeño, y que el gobierno frena un poco el impacto con algunos subsidios. Pero mañana ese producto de importación, que tiene que ver con fungicidas, que tiene que ver con fertilizantes, eso de ahí viene importado más caro. Y ahí viene el asunto, ¿cuánto traigo? Voy a traer todo, y si la guerra se acaba, me quedo estoqueado con un precio más alto y pierdo. Entonces ahí hay el riesgo de que paralices, ¿no? Y cuando paralizas, entonces mejor es no producir acá, importar todo ya, y eso va a terminar afectando en precios también. Fausto, nos quedan 3 minutos y un tema que tampoco es tu especialidad, pero tiene que ver también con el tema económico, es lo de los medicamentos.
el gobierno ha optado por irse a un modelo otra vez de hacer una especie de institución pública que va a centralizar las compras. No me queda claro cómo queda el tema de India, porque se menciona a India como una especie de polo proveedor. No sé por qué casarse no solo con India. India, pues evidentemente es un monstruo en la producción de medicamentos, pero no acabo de entender qué quieren hacer. Sí, y hay que ver los modelos, si han funcionado o no, ¿no? Hay que chequear qué países han tercerizado de esa manera, qué países se han casado solamente con un proveedor como país. El modelo quizás funciona, pero diversificando. Es extraño que no quieras involucrar al sector privado con experiencia en esa tarea, y los riesgos de unos malos acuerdos pues son elevados. Entonces, ojalá que el gobierno lo mida bien y que no tengamos un proveedor de genéricos y que no se vuelva a llamar Progen. Lo que pasa es que el riesgo que hay ahorita es que la expectativa que se ha creado es importante. O sea, la gente está atenta a ver qué pasa con esto, porque el tema de los medicamentos es algo que no ha funcionado bien, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Sí, y sobre todo para el sector público, ¿no? Veías tú un caso así aislados, pero son casos que vale la pena chequear. Algún medicamento traído de una institución pública no guardó La cadena de la frío. cadena de frío, no guardó bien la especificación, lo dosificaron y terminó afectando la vida de unas criaturas. Entonces, ese tipo de cosas, que no importa el sector público, no, es importa, porque son vidas las que están ahí en juego y eso necesita estar bien manejado y ojalá adecuadamente analizado dentro de un equipo de expertos, ¿no? Fausto, nos queda solo un minuto para dejar digamos, un mensaje optimista. Podemos salir de esto, ¿no? Sí, o sea, el asunto es que hay que buscar el crecimiento económico. El gobierno, de los mayores aportes que da es la estabilidad. O sea, no estás pensando, como ocurrió con el gobierno de Lazo, en qué momento viene la muerte cruzada, porque la asamblea está partida y se mueve uno para acá y entonces lo saca el presidente o el presidente lo saca el otro. Eso no hay. Entonces, el aporte del gobierno es la estabilidad, el poder decir a la gente, oiga, yo no puedo hacer mucho, pero usted sí puede. Piense, invierta, traiga plata, que el país tiene posibilidad de salir adelante. Fausto, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias también a ustedes por compartir este programa. Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana hasta el día lunes. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de